Muy buenas tardes amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Alejandro González de la empresa Snell. Hoy día estamos muy contentos, vamos a subir contenido un poco distinto al que normalmente estamos subiendo a nuestro canal. Hoy día vamos a hacer un video demostrativo en terreno y vamos a ver también la parte de gabinete de cómo se ajusta una poligonal por método de mínimos cuadrados. Sé que esto es un contenido que a muchos les puede servir para sus trabajos, así que nos preparamos bastante bien para que lo puedan ver y lo puedan estudiar de la mejor manera. Para esto vamos a valernos de los equipos que tenemos aquí, son dos bases Tribratch y la estación total Topcon GTS 2002, ¿ya? En el desarrollo de todo este proceso, vamos a ir viendo las características del equipo, cómo se hace, y finalmente vamos a poder tomar o sacar algunas conclusiones en cuanto a la calidad de los resultados. Así que vamos con la demostración. Bueno, antes de comenzar con la medición voy a mostrar rápidamente el equipo que vamos a usar para todo este ejercicio. Es una estación total, como les dije en principio, Topcom, el modelo GTS 2002. Es un equipo de 2 segundos de precisión angular y 2 partes por millón en cuanto a la medición de distancias con prisma, ¿ya? Lo bueno de este equipo es que es un equipo que tiene doble panel, ¿ya? Es un equipo con dos paneles, por lo tanto, justamente para el ejercicio que vamos a hacer ahora de hacer reiteraciones en directo y tránsito es muy cómodo. Tiene una entrada de USB lateral, ¿ya? Para descarga de datos, y tiene la entrada RCS, creo que es 232, con cable. ¿Qué otra cosa? Es un equipo de 30 aumentos. Eh, bueno, yo lo encuentro un equipo recomendable para trabajos de montaje en general porque tiene freno, ¿ya? Y tiene también, bueno, se desmonta como en todos los equipos, el asa, ¿ya? Este equipo es compatible con un tipo de oculares acodados, si uno quisiera hacer lectura al cenit. Yo aquí tengo un ocular que es el ocular que le corresponde a este equipo, para poder ocuparlo. Digamos, se le saca el ocular que trae y uno se lo cambia por el acodado, de manera de poder hacer lecturas, ¿cierto?, al cenit, ya en caso de trabajo específico de montaje. ¿Ya? Ahí, este equipo, el ocular acodado, lógicamente se vende por separado. Voy a hacer una demostración rapidita de el distanciómetro del rebote, para que vean cuánto se demora. Aquí estoy cerca, a 24 metros. Debe demorarse menos de un segundo. En general los equipos Topcon y Sokia son muy rápidos para medir distancia. Voy a hacer puntería a un edificio que está por acá cerca. No sé si se verá en la pantalla mientras le hago puntería para que veamos el rebote. Lo pongamos a prueba más lejos, más difícil. Eh, Puede ser que se demore lógicamente un poquito más, pero la idea es que podamos ver. A ver ahí, vamos viendo. A ver, se ve. Se demora un poco más, pero ahí hizo la medición. 337 metros. Antes que comencemos con las mediciones de ángulo y distancia, voy a configurar en el equipo los parámetros que son obligatorios en este caso. La constante de prisma, bueno, ya está ingresada de menos 30 segundos, o sea, milímetros. Eh, el dato de temperatura y presión ya los tenía calculado, de 17, la presión 1015 hectopascales, también está correcto. La humedad relativa del aire, esta marca, este modelo lo solicita. No tiene una injerencia dado que son distancias cortas, pero en distancias superiores a 500 metros la humedad relativa tiene un efecto en la medición de distancia.
Así que estos parámetros son obligatorios, hay que ingresarlos siempre. Ya. Voy a explicar brevemente cómo es el procedimiento. Yo estoy instalado en la estación, en una de los vértices de la poligonal, y voy a hacer una lectura a uno de los prismas en directa, que quiere decir con el ocular hacia mí. Voy a anotar el ángulo, va a ser un valor cercano a 0, ¿ya? En directa, y voy a anotar en mi registro el ángulo, la primera lectura aquí, y lo mismo voy a hacer con el vertical, voy a anotar acá lo que me dé. Posteriormente voy a transitar el equipo, eso quiere decir que dejo el ocular para el otro lado y el objetivo va hacia mí. Voy a girar el equipo y voy a hacer la misma lectura en tránsito y voy a completo el registro en esta parte. ¿Ya? Después se lo voy a mostrar cómo queda. Eso con la primera estación. Luego me voy a la segunda estación, leo en directa, hago exactamente lo mismo, anoto ángulo horizontal, ángulo vertical, transito el equipo, lo llevo nuevamente al prisma, anoto ambas lecturas, tanto en ángulo horizontal como en ángulo vertical, y posteriormente regreso al primer punto, que se llama lo que es giro al horizonte, y hago la medición. Naturalmente, cada vez que haga la medición debo aprovechar también de medir las distancias, porque son parte fundamental del cálculo. Voy a comenzar ahora con la medición. Voy a setear el equipo en un ángulo cercano a 0. Bueno, lo coloco 0, nada más. Y ahora hago puntería al prisma y anoto esta lectura. En este caso, la lectura va a ser lo que se ve en pantalla, que son 399, 994. Eso sería el ángulo horizontal. 399, 9994. Y el ángulo vertical en directa, en este caso, sería 96, 28, 32. Yo lo estoy acá anotando en la libreta. Y aprovecho también de medir, naturalmente, la distancia. Así que la dejo ingresar en mi libreta. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago? Transito el equipo, vuelvo a apuntar al mismo prisma, le voy a hacer puntería, ya, y voy a anotar el valor que da. En horizontal 200, 0004, en vertical da 303,7210. Ahora voy al segundo prisma, mido, le hago puntería, esto sería la primera lectura en directa al segundo prisma, que sería ángulo horizontal 20, 15, 84 en directa. El vertical también lo anoto de inmediato, 95, 96, 54. Mido la distancia, aprovecho el tiro de medir distancia, ya la dejo registrada en la libreta, transito el equipo, hago puntería de nuevo, vamos viendo. Ya. Entonces, ángulo horizontal 220, 1552. Luego el tránsito, el vertical 304,0466. Vuelvo el equipo a la posición normal. Me voy ahora al cierre del ciclo. Me refiero al giro al horizonte, que se llama, que es volver al primer punto. Ya. Entonces ahí anoto el ángulo horizontal, perdón, 399, 9992,
el vertical es 96,2830, 2832. Transito el equipo. Sobre todo. Ya. Entonces, el horizontal en tránsito es 199, 9970 y el vertical es 303, 7306. Ya. Voy a mostrar ahora más o menos cómo queda el registro del ciclo completo. ¿Ya? Está dividido en 5 sectores del círculo horizontal, por lo tanto el segundo va a partir en un valor cercano a 80 y se completa este mismo cuadro de la medición. Después el tercero va a partir en un valor cercano a 160 y el último termina en 320. Bueno amigos, vamos a comenzar de lleno con lo que es la etapa de gabinete. Eh, ya tenemos medido nuestros ángulos horizontales y verticales. Yo los traspasé a acá una planilla de un bloc de notas. Y como ven, es un registro por reiteración de 5 sectores de limbo. Eh, digamos, está la fórmula es tal cual lo que indica el manual de carreteras del año 2012. A ver, aquí está. Es el volumen 2 de manual de carretera del año 2000. Ah, bueno, que dice diciembre de 2001, aunque el manual es el del 2000. A ver, vamos a ver. Edición del 2012. Bueno, por algún motivo aparece diciembre de 2001. Seguramente en ese año se hicieron el planteamiento y luego no se cambió. ¿Ya? La diferencia con lo que programamos es que agregamos un sector de limbo simplemente para poder tener un número impar y poder descartar un dato o una sesión cuando un valor se escapa mucho del promedio. Entonces si uno tiene valores pares a veces son muy iguales y uno no sabe cuál descartar. ¿Ya? Por otro lado, es mejor 3, o sea, es mejor 5 que 3 desde el punto de vista del peso del resultado. ¿Ya? Nos vamos a apoyar con este gráfico para poder ir explicándolo. Yo tengo la planilla aquí en amarillo, la parte de terreno donde se ingresan los datos. Aquí no hay nada calculado todavía. Voy a ir a mis datos de terreno. Los vamos a ingresar aquí. Y automáticamente va a quedar hecho el cálculo y va a quedar el ángulo promedio de ese vértice. En este caso es el vértice B1, sería este ángulo, el 109,7390, el que está aquí. ¿Ya? Voy a tratar de explicarle brevemente cómo es el procedimiento. Está explicado en la página que les indiqué del manual de carretera. Solamente voy a explicar en un sector, ¿ya? Los ángulos en directa y tránsito se promedian, ¿ya? Y del promedio hay que obtener el promedio reducido, donde el planteamiento dice de que hay que llegar al valor 0 en el caso del primer ángulo. Ese segundo se lo aplico al primer valor y se lo aplico a todos los valores. Por eso es que este de 399 pasó a 0, el 109,7383 pasó a 84 y el último pasó a 399.9994. ¿Ya? Y la diferencia de este valor con 0 viene siendo el error, ¿ya? El error que se obtuvo en este sector del círculo horizontal. Recordemos que al ser 5 va
van separados por 80 grados o cercanos a 80 grados. Ya, algo me pasó con el mouse. Entonces parten 0, 80, 160, 240, 320. Entonces ese valor de error que se obtuvo en el promedio reducido es el que se compensa proporcionalmente a la magnitud del ángulo en la columna de compensación. Ya en este caso es un ángulo solamente el que se está midiendo, por lo tanto el valor 0 y acá son los extremos del ángulo y el valor 109 es el ángulo que se está midiendo. Entonces aquí se le aplica proporcionalmente el valor de error. En este caso se compensaron 2 segundos y así es como se obtiene el ángulo corregido. Ahí aparece en la parte central, tienen que estar 0 y 400 o 0 y 0, y en este caso se puede apreciar de que el valor difiere levemente, 86 segundos, estamos hablando de segundos centesimales, 89, 92, 84 y 98. Este se arrancó un poquito más. Bueno, de todas maneras, el promedio de los 5 es lo que me da los 109, 73, 90. ¿Ya? Lo mismo vamos a hacer con los ángulos verticales. Un segundito, a ver. Sí, ahí sí. Voy a tomar los ángulos verticales de mi libreta de terreno. No es esta, pero los traspasé. Y los voy a colocar acá. Es simplemente una planilla que hicimos para compensar los ángulos verticales, ¿ya? En este caso, en el primer vértice, habían ángulos verticales también, por decir desde B1 a B2, este es el ángulo vertical en directa, y desde B1 a B2 también es el ángulo vertical en tránsito. Y de esa manera se midió en paralelo ángulos verticales. Luego se hace una suma, lógicamente que deben dar 400 el giro completo, o sea, la suma de ángulo en directo y tránsito de los verticales, y es ahí donde aparece aquí la columna de error. Normalmente los ángulos verticales siempre andan un poquito más arrancados que los horizontales. Y compensamos todos los ángulos verticales, y aquí donde donde colocamos el promedio final, si ustedes se fijan, está involucrando todos los ángulos que se midieron, ¿cierto? Y en este caso son 5 pares de valores, y se saca el promedio, y en el caso del ángulo central, también son 5 valores que se promedian, ¿ya? Lo mismo hice con las distancias, donde en este caso se toman en directo y tránsito y se obtiene un promedio. Lógicamente que en otro circuito, o sea, en otro vértice, van a aparecer, se van a repetir distancias, y al final vamos a tener que promediar las distancias de ida y vuelta. Es por eso que hay unos numeritos aquí que ya aquí están calculados los promedios de distancias de ida y vuelta, ¿ya? Así que ahí sería la explicación del registro por reiteración. Bueno, una vez que ya aplicamos el procedimiento que explicamos en cada uno de los vértices, ya ingresamos los valores de terreno para el vértice 2, para el vértice 3 y para el vértice 4. Podemos decir que tenemos ya calculado nuestro ángulo reiterado de nuestro circuito, y lo que nos queda ahora es revisar el grado de exactitud o el error, y el error, dicho bien, que vamos a tener en nuestro circuito cerrado, porque un polígono de 4 vértices necesariamente tiene que sumar
en 400 grados. Así que voy a ir seleccionando cada vértice y los voy a agregar en una suma que hice, donde la suma de los 4 vértices me va a tener que dar un valor. Aquí donde yo pongo error, dice que es la suma menos el 400 menos el valor de todos los ángulos, y ahí me va a aparecer, solito me va a aparecer el error. Que voy a ir seleccionando cada uno de los vértices, el valor que se obtuvo, y lo voy a ir agregando acá, uno por uno, el vértice 2 también, para ver cómo cerramos. Y luego, bueno, vamos a analizar un poco, o yo voy a analizar cómo nos fue. Copio aquí, pego acá, y me queda el último vértice, el 4. Lo selecciono y lo pego acá. Ya, ahí está. Bueno, en esta columna lateral está ya el ángulo compensado, pero digamos, apeguémonos primero al análisis del resultado inicial. La suma nos dio 399, 99, 75, un error total de 25 segundos, ¿ya? Estos 25 segundos entonces se van a compensar en partes iguales, ¿cierto? Coloqué el valor del error dividido por 4 y se aplica con signo contrario a cada uno de los ángulos para que finalmente nos sume 400. Recordemos que el propósito inicial de este procedimiento, antes de entrar a lo que es el ajuste por mínimos cuadrados, es compensar y ajustar los ángulos horizontales antes de entrar en este cálculo, porque el ajuste por mínimos cuadrados, de acuerdo a lo, bueno, ahí lo vamos a explicar cuando entremos, parte de la premisa de que los ángulos horizontales tienen que estar ya compensados y no debe haber error en los valores de azimut. Y los valores de azimut son consecuencia de los ángulos de los vértices. Entonces, llegamos a un error de 25 segundos. ¿Ya? Yo extraje justamente del manual de carretera el criterio de aceptación de poligonales primarias. ¿Ya? Lo extraje y lo coloqué aquí donde dice que la tolerancia de cierre angular de una poligonal en la poligonal primaria, ya sea que cierre sobre sí misma o sobre lados de coordenadas conocidas con igual o mayor precisión, debe cerrar con un error angular máximo de 10 segundos por la raíz de n, donde n es el número de vértices o estaciones. Por lo tanto, si yo tengo 4 estaciones, el valor de la raíz de n es 2, por lo tanto 2 por 10 sería 20 segundos para que la poligonal esté dentro de lo que es una poligonal primaria. Y así sucesivamente para la secundaria y la terciaria yo puse un resumen, 20 segundos para primaria, 40 segundos para secundaria y 60 segundos para terciaria. Eso es de acuerdo a lo que dice nuestro manual de carreteras en Chile. Debo hacer sí una salvedad que tiene relación con la verdad, bueno, respecto al valor del ángulo, claro, me hubiese gustado que hubiese quedado dentro de un valor de poligonal primaria, pero también debo mencionar que dentro de las condiciones que establece el manual de carreteras, para que sea una poligonal primaria tiene que tener unas condiciones en cuanto a las dimensiones, o sea, no pueden ser, digamos, lados, si no me equivoco, y alguien me puede corregir, no sé si 500 o 300 metros. Y en este caso, claro, es un ejemplo piloto, por decirlo, donde tengo un lado, a ver, me parece que aquí está, claro, de 31 metros, otros lados de 49, 58. Por lo tanto, claro,
un segundo o 10 segundos se pueden obtener fácilmente de error solo con la puntería. O sea, hay un error de centraje de la base Tribrach. También está el error de puntería, por lo tanto, tal vez si hacemos el cálculo de en 30 metros, de de un milímetro, tal vez llegamos a un ángulo bastante grande. Entonces, yo creo que está más dado por la dimensión de esta poligonal que hicimos, ¿ya? Eh, Así que yo diría que por este lado, esos son los resultados que se obtuvieron y hacer un último alcance. Se da una condición de, eh, de que estamos compensando aproximadamente un poquito más de 6 segundos por cada estación. Y si analizamos también el error, la precisión que ofrece la estación Topcon GTS 2002, que es la que usamos para este ejercicio, esta es una estación de 2 segundos, por lo tanto 2 segundos sexagesimal. Si hacemos la conversión a segundos centesimales, vamos a llegar a un valor de un poquito más de 6, que es justamente el valor que estamos compensando. Eso debiese, digamos, eso es como lo normal en un equipo. Si el equipo es de un segundo, lo normal es compensar en el equivalente, si estamos en sistemas distintos, bueno, hacemos la conversión y debiesen ser compensados el valor del error que ofrece el equipo, que se está dando acá, justo, pero se está dando. Eh, yo creo que ahí estaríamos. Bueno, el cálculo de azimut también va de la mano. Asigné un azimut entre B1 y B2 de 200 grados. Entre aquí de B1 y B2 de 200 y ahí se va haciendo la traslación del azimut, ¿cierto? Porque aquí tengo en B1, B2, 200, después tendré que calcular el azimut de B2 a B3, lógicamente restando el ángulo interior que hay aquí en el vértice B2, que ya está calculado, y así sucesivamente hasta llegar al azimut de B4 a B1, y ya con esos datos, eh, más las distancias, puedo entrar al registro de ajuste por mínimos cuadrados. Y aquí estaríamos con esa parte. Ya, vamos a entrar ahora en lo que es el ajuste por método de mínimos cuadrados. Yo voy a tomar de datos de entrada, los que ya tengo calculados, que son las distancias ida y vuelta, y tengo ya los ángulos compensados, y como consecuencia de eso ya pude calcular todos los azimut de mi circuito cerrado. ¿Ya? Que voy a copiar estos datos y me voy a ir a la planilla de ajuste de mínimos cuadrados. Tengo que mencionar que este método yo lo extraje de una revista, que es la revista de Geodesia de la Universidad de Chile, que en uno de sus, digamos, artículos, el profesor Arturo Quintana Elwin, que fue profesor de la cátedra de topografía, él plantea todo el desarrollo, digamos, teórico de este ajuste por mínimos cuadrados. Personalmente no he encontrado un desarrollo mejor que este que yo haya podido entender. Es por eso que me basé en este para poder programar o generar las fórmulas para esta planilla, ¿ya? Los, o sea, los valores están todos aquí indicados. Cuando subamos el video, yo voy a generar un PDF con las fórmulas para quien quiera programarlo en una planilla de Excel, lo puede hacer. Aquí todavía no hay datos. Voy a ingresar los datos de las reiteraciones. Tampoco hay gráfico todavía. Que voy a ingresar los datos. Si no me equivoco, los tengo en el portapapeles.
No es el propósito, digamos, de este paso a paso que estamos haciendo, ir al detalle, pero va a quedar explicado de todas maneras. No el fundamento teórico, pero sí cómo se obtiene cada uno de los resultados. Recordar también que es obligatorio que los ángulos ya estén ajustados antes de ingresarlos aquí como dato de entrada, ¿ya? No pueden estar los ángulos eh, sin estar corregidos por giro al horizonte y, digamos, promedio de una reiteración, como vimos en varios sectores del círculo horizontal. Porque si no, no funciona. ¿Por qué lo hago hincapié en esto? Porque esta planilla no me va a alterar los valores de los vértices en cuanto a su valor angular. Solamente va a ajustar las distancias. ¿Ya? Aquí voy a ingresar los datos. Y automáticamente, como yo ya programé la planilla, de acuerdo a las fórmulas que indica el profesor Quintana, eh, se dan solo los resultados, ¿ya? Aquí lo importante también, bueno, aquí aparece el gráfico de pasadita, eh, es poder analizar los resultados. Aquí en la parte de las coordenadas relativas es donde, en la columna donde yo debiese sumar y ver con qué error llego. Estas deberían anularse porque al ser una poligonal cerrada, los valores en los ejes X y los debiesen anularse porque salen, hacen un avance y llegan al mismo punto. Lo mismo pasa con los valores en el eje Y. Y aquí se ve que, claro, se llegó a un error en el eje X de 3 milímetros y un error de 0 en el eje Y. Bueno, todavía no vamos a entrar en el detalle si es bueno, malo o más o menos. ¿Qué es lo que dice el manual de carretera? Que sigue siendo mi parámetro como para poder tener criterio o poder establecer un criterio de aceptación. ¿Qué es lo que dice? Esto está indicado para poligonales primarias, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Dice la tolerancia de cierre en distancia de la poligonal para la poligonal primaria cerrada sobre sí misma dentro de tolerancia angular, después de compensada angularmente, que ya lo hicimos, el error máximo de cierre en distancia no debe exceder de 1 es a 40.000 de la sumatoria de DI, en que DI es la longitud horizontal de cada lado de la poligonal, siendo el error de cierre en distancia igual a, dice ahí, el error es igual a, bueno, está indicado ahí, la raíz del error en x al cuadrado más el error en y al cuadrado. Por lo tanto, el error de cierre igual a... Ok. Entonces dice que no puede exceder de 1 a 40.000 de la sumatoria de las distancias. En este caso, la poligonal que se hizo tiene 237 metros. Por lo tanto, yo aquí hice un pequeño cuadro de tolerancia donde aplico la fórmula, dice 1 a 40.000 por la distancia que es, digamos, está asignada a la casilla ahí de donde está la distancia total, la sumatoria, y ahí aparece el error, ¿cierto? Para que sea poligonal primaria tiene que ser un error inferior a 6 milímetros, para que sea secundaria inferior a 12 y para que sea terciaria inferior a 16. De todas maneras, hay que hacer nuevamente el alcance de que esta poligonal piloto no cumple con las indicaciones que dice el manual de carretera respecto a las dimensiones de los lados. Por lo tanto, estrictamente no es una poligonal primaria, aunque cumple con el error de cierre. ¿Por qué digo que cumple con el error de cierre? Porque tenemos en X3 y en Y 0. Y según la fórmula, dice que en este caso sería 3 al cuadrado más 0 al cuadrado, la raíz de eso. A ver, me voy a apoyar en el
una calculadora. A ver, ahí, paréntesis, doble, el error en X sería 3, ¿cierto? Cierro el paréntesis al cuadrado, más el error en Y, que es 0. Igual lo voy a escribir ahí, no sirve de nada, pero más que nada para que se vea. Y aquí me va a salir el error que tuve, que son, claro, no tenía valores en Y, por lo tanto son 3 milímetros el error que tengo yo de error lineal, según lo que indica aquí, el error de cierre de la distancia a la poligonal. Por lo tanto, estoy inferior a ese valor. ¿Qué otra cosa podríamos mencionar de esto? Un poquito en cuanto al desarrollo de la planilla, lo voy a explicar a continuación. Voy a explicar lo que concierne al cálculo de los coeficientes que permiten hacer la compensación de las coordenadas relativas, que finalmente dan origen a las coordenadas definitivas y compensadas de la poligonal. Hay que fijarse que una vez que se aplica, digamos, la fórmula, los valores de entrada y, o sea, de salida y llegada sean los mismos, porque si aquí se hace el ajuste y aquí aparece un valor distinto del que está en amarillo, quiere decir que no se ajustó el circuito, ¿ya? Yo voy a ir pasando por las casillas más que nada para ir indicando cuál es el origen de los valores. De todas maneras se va a juntar a este video un PDF con el resumen de estas fórmulas a fin de que alguien que quiera programarlo en una planilla a su gusto también lo pueda hacer. Entonces, aquí está voy a ir pasando por las casillas de manera de que se vayan viendo las casillas que se activan, ¿ya? En caso de las coordenadas relativas, en el caso de los valores pi, y así voy a ir avanzando uno a uno para que puedan ver cuál es el origen de los resultados y así no quede solamente en poder ver un lindo ajuste. Entonces, ahí voy pasando. Algo hice, algo que no correspondía. Voy a ir avanzando mejor con el cursor. Sigo avanzando aquí, claro, está redondeado a una cifra, no quiere decir que no haya número, lo que pasa es que no se ve. Los números son mucho más grandes. Seguramente si yo agrando esto o le configuro un valor mayor de decimales, si no hay una multiplicación por 0, claro, ahí este valor debe ser muy pequeño porque seguramente hay una multiplicación por 0, acá no. Claro, ahí voy pasando. Aquí aparece el valor A y B, ¿cierto? Aquí cuando ya aparece el A y B, van a aparecer los valores que están calculados acá abajo, que igual voy a pasar por ahí para que puedan ver la fórmula. Bueno, y ahí están los valores ya finalmente compensados. En el caso de los valores de A, aquí está indicado cuáles son los... Este es el valor de A, ¿cierto? Que se ocupa en la fórmula acá arriba, que está compuesto de los valores parciales que están acá, y a su vez esos valores, en este caso, tienen que ver con los errores en X, el valor de N, aquí ese otro valor, ese valor que involucra a todos estos otros, como se pueden dar cuenta, todo va concatenado, por lo tanto, no siendo algo complicado, hay que hacerlo con bastante cuidado, porque si no simplemente no se va a hacer el ajuste. Es la fórmula, es la forma más simple que se me ocurrió de poder mostrarles cómo
cómo funciona la planilla, ¿ya? Por otro lado, está sujeta a un valor de coordenadas de partida, que puede ser cualquiera. Yo si lo quiero la cambio, me van a cambiar automáticamente los valores, no está sujeta a un valor en particular. Así que por aquí estaríamos con respecto a la planilla de cálculo. Bueno, finalmente, como les había indicado, vamos a hacer también el cálculo de una nivelación trigonométrica, aprovechando que cada vez que se tuvo el equipo en cada uno de los vértices midiendo ángulos horizontales en directa y tránsito, aprovechamos también aquí a anotar esta parte verde que es la libreta de terreno, aprovechamos de ir anotando ángulos verticales y la idea es aprovechar eso, bien digo, para poder hacer una nivelación trigonométrica cerrada y analizar los resultados. En cuanto a lo que es el cálculo, los ángulos verticales se compensaron. Ustedes se fijan aquí en la columna suma, se sumaron, deben sumar 400, de ahí se derivó un error. Ese error se dividió por 2, se compensó en cada uno de los ángulos y finalmente se obtuvo un promedio final, en este caso para el tramo B1, B2 y B1, B4. Aquí, en el primero está el B1, B2 y aquí en el segundo está el B1, B4. ¿Ya? Eso respecto de los ángulos, son ángulos verticales promediados y compensados. Respecto del cálculo en sí de los desniveles, vamos a usar básicamente lo que está aquí en este esquema, donde necesitamos saber la altura de la estación total, la altura del prisma, el desnivel es el que vamos a calcular, el DH lo tenemos calculado también. Aquí aparece también el ángulo cenital, que es el valor que nos está dando la estación total, ¿ya? Y el ángulo vertical que se ocupa para el cálculo viene siendo ese 100 grados, que es la horizontal, menos el ángulo cenital. Y básicamente es un cálculo de geometría, no tiene mayor complejidad. De todas maneras es un poco engorroso en el sentido de que son varios datos y cuando uno trabaja con muchos datos, lo mejor es automatizar un poquito el proceso y para eso yo me voy a ayudar de un emulador de calculadora que es la que yo uso. Esta es la Casio 9860 y a su vez con un programa de nivelación trigonométrica que solamente me va a ir pidiendo los datos a fin de que pueda reducir al máximo la posibilidad de equivocarme. ¿Ya? Dado que es una calculadora, es un emulador, igual hay que configurarla previamente. Esta yo la descargué de internet, no me costó mucho, la verdad no sé cómo coloqué el nombre solamente y emulador y llegué rapidito aquí. Entonces aquí vamos a presionar menú como dice, ¿cierto? Valor 1, voy a primero, como esto está en grado cente, los verticales, eso es lo primero que tengo que corregir aquí. Aquí donde dice rad, debo cambiarlo a gradianes. Con eso yo creo que es suficiente. Respecto del programa, vamos a ir al menú, en la memoria, que es la letra E, voy a ir a F3 y aquí voy a ir a buscar un programa que yo hice en Basic, que es para nivelaciones trigonométricas y es para este tipo de calculadoras, compatible con estas calculadoras. Ya, indico aquí el 1, dice que está correcto. Y ahora voy a irme a la zona de programas para ocupar el programa y trabajar con los datos que tengo ya de terreno, ¿cierto? Aquí sale nivelación directa o inversa, en este caso son nivelaciones directas. Ya.
Entonces me va a pedir la cota de la estación. Voy a colocar una cota arbitraria, 100. Altura de la estación, en el caso del vértice 1, a ver, para que no se me vaya saliendo cada rato acá de la pantalla, voy a... Ya. Bueno, la altura de la estación la tengo acá, de B1, 1581. El ángulo vertical entre B1 y B2. Algo hice mal aquí, pero ya lo corregí. El ángulo vertical es 96, 48, 70. 96, 48, 70. La distancia horizontal es 31,624. El promedio. 31,624. La altura del prisma vendría siendo en B2 1308. Ya, entonces ahí me da el resultado de la cota. En el caso de que yo le hubiese dado una cota para el punto B1, me va a dar automáticamente la cota del punto B2. Digamos, no es el resultado que yo ando buscando, simplemente yo necesito saber el desnivel. Y el desnivel son 2 metros 0,20, ¿ya? Y es lo que voy a anotar aquí, B1, B2, 2 metros 0,20. Voy a hacer el B1, B4 a modo de ejemplo, y luego voy a volver cuando ya los tenga todos calculados y vamos a ver cómo dio el cierre de esta nivelación trigonométrica. En directa, la cota de la estación, sigo colocando un valor arbitrario, 100. La altura de la estación sigue siendo la estación 1581, la altura, 1581. El ángulo vertical, que sería el segundo ángulo, 103.8685. En la distancia horizontal, en este caso son 98, 158, 98, 158. Y la altura del prisma en este caso B4, ya las teníamos anotadas acá. Esto es todo de libreta de terreno, 1602. 1602. Y nos da 94.006 y el desnivel 5993, que es lo que anoté acá. Por lo tanto, voy a volver una vez que ya tenga hecho este mismo ejercicio en todos los vértices. Lo voy a calcular de esta misma manera. Y finalmente vamos a ver cómo nos va el cierre de la nivelación. Ya, completamos entonces todos los cuadros de desniveles. Vamos a ir comparando. En este caso tengo del B1 al B2, que ya lo habíamos visto, y el B1, B4. El desnivel 2.02. A ver, B1, B2. En el vértice 2. B1, B2 aquí se repite, ¿cierto? Si se dan cuenta, estamos hablando de 2 milímetros de diferencia entre uno con el otro. Luego vamos acá al B2, en el vértice 2. Vamos a ver cuál se nos repite. 4055, B3, B2, 4055, dio exactamente lo mismo. En el caso de el vértice 3, B3, B4, tengo 3954. 3954 dio exactamente lo mismo, por lo tanto ahora esos valores yo los promedio y los voy a completar en un cuadro. Acá yo ya tengo el resumen hecho.
donde coloqué todos los desniveles promediados, ¿ya? Naturalmente da un cierre que no es más que la suma de todos. Hay que tener cuidado de colocarlos con el signo que corresponde de acuerdo al sentido de avance. Si el punto siguiente está en un punto más bajo, lógicamente hay que colocarlo con signo menos y así sucesivamente. Si la nivelación sube, hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿ya? Por lo tanto, ahí está nuestro cierre en metros. Estamos hablando de 2 milímetros. ¿Ya? Y ahora, para efectos de ver el criterio de aceptación, yo descargué también, vuelvo al manual de carreteras de Chile. En este recuadro que está en rojo está lo concerniente a nivelaciones trigonométricas. Son, yo diría, bastante más permisivas que las geométricas, pero en este caso una de precisión. Dice que el error máximo es de 0.03 raíz de K, donde K está expresada en kilómetros. En nuestro caso, nuestro circuito no tiene 1 kilómetro, tiene 237 metros, por lo tanto tendríamos que ingresar ahí el valor de K como 0.24, diría yo. Nos vamos a apoyar con la calculadora. Entonces sería 0.03 por raíz de 0.24, dijimos. Y nos da 15 milímetros, que es el valor que yo anoté. Bueno, anoté un poquito más, seguramente le había ingresado 0.25 probablemente. Ya, pero 1 milímetro no hace la diferencia. En realidad aquí lo vamos a corregir al tiro, es 15 solamente. ¿Ya? Esta es nivelación de precisión trigonométrica y habla también de que la que es corriente cambia el factor 0.03, lo cambia por 0.06 y ahí nos da un valor cercano a 31 milímetros, ¿ya? Del error de cierre. Estamos mucho mejor, estamos en el orden de 2 milímetros, por lo tanto, como nivelación trigonométrica de precisión pasa súper bien. Ahora vamos a ver la que son de precisión. Excluí la de alta precisión porque la de alta precisión ya habla naturalmente de nivelaciones con nivel con placa plano paralela, por lo tanto no es el caso y en realidad no correspondería hacer esa comparación. Entonces acá habla finalmente de la precisión de una nivelación de precisión. Dice que la tolerancia en el error de cierre de un circuito está dada por la expresión 10 raíz de K, en que K es la longitud del circuito recorrido, ida y regreso expresada en kilómetros. Prácticamente lo mismo, por lo tanto nosotros nuestro circuito completo que sale de B1 y regresa a B1 mide 0.24 kilómetros, por lo tanto en este caso para hacer el cálculo de tolerancia sería 10, ¿cierto? Para una nivelación de precisión por la raíz de 0.24 dijimos y nos da 4.89. Yo lo aproximé a 5 milímetros, ¿ya? Por lo tanto, estamos dentro de lo que es una nivelación de precisión en el supuesto de que lo hubiésemos hecho con nivel. No es el caso, pero simplemente lo que yo les comentaba en principio es que cuando se hace una nivelación trigonométrica de estas características, midiendo en directo y tránsito varias veces ángulos verticales, quedan muy bueno. En realidad, los errores van a ir más ligados a imprecisiones en la lectura de la wincha, cuando uno mide la altura instrumental, porque no es lo mismo medir así que medir directamente sobre una mira topográfica. Y en el caso de una nivelación corriente, el factor, claro, cambia aquí de 10 por 20 y naturalmente da el doble. Así que yo diría que se puede comprobar con datos duros que la nivelación geométrica en paralelo con la reiteración de ángulos es recomendable y es conveniente porque vamos a tener un dato bueno donde en oportunidades no es
Si hay desniveles importantes, puede significarnos un buen tiempo hacer las nivelaciones geométricas. De todas maneras, una nivelación cerrada. En este caso, decidí no aplicar una compensación simplemente porque la magnitud era muy pequeña, entonces no consideré que no se justifica aplicar una compensación. En este caso, yo, si nos hubiese dado un valor, supongamos aquí, de unos 20 milímetros, yo hubiese compensado por método de camino recorrido, que se llama, porque tengo el dato de la distancia, por lo tanto puedo ir compensando proporcionalmente a medida que se va avanzando, no por número de posiciones instrumentales. No se pueden ajustar por mínimos cuadrados porque no hay redundancia, por lo tanto la condición para que exista los mínimos cuadrados es la redundancia, ¿ya? Así que yo diría que hasta aquí estaríamos con esta parte y luego vamos a hacer el cierre en el video para terminar este tutorial. Muchas gracias. Amigas y amigos, estamos ya llegando al término de este video tutorial, el primero que hemos preparado con este tipo de contenido. Esperamos que les sea de utilidad. Lo tratamos de hacer con la mayor seriedad posible en base a lo que nosotros conocemos y es nuestra experiencia. Finalmente, indicar que respecto de los valores que se corrigieron, tanto en ángulo como en distancia, se ajustaron a la precisión que ofrece el equipo, el GTS 2002. Por ese lado no encontramos ninguna sorpresa a medida que íbamos procesando los datos, la medición de ángulo y las distancias. Por lo tanto, podemos decir que es un equipo recomendable para este tipo de trabajos, donde se requiere precisión milimétrica. A modo de ejemplo, en un proyecto de montaje mecánico, la posición de un perno no puede exceder los 3 milímetros. Por lo tanto, lograr precisiones que estén muy por debajo de la precisión que exigen los mandantes es una labor que a los topógrafos o ingenieros nos cuesta, ¿ya? Si ustedes vieron con todo lo que se hizo en este transcurso de todo el video, medimos muchas veces los ángulos, las distancias se midieron ida y vuelta, se aplicó un procedimiento muy refinado para ajustar finalmente, para corregir el error lineal, el cierre de la poligonal, y aún así llegamos a 3 milímetros, que alguien puede decir, oh, no, es mucho 3 milímetros, pero con todo eso se logró una precisión que entró dentro de la categoría en cuanto al error lineal de poligonal primaria, ¿ya? Bueno, en el video explico por qué en el caso del cierre angular no correspondería esta clasificación. Así que estamos muy contentos, esperamos que este contenido les sea de utilidad. Ciertos recursos que yo me valgo en el video van a estar disponibles para nuestros clientes, nuestros suscriptores que nos escriban, ¿ya? Vamos a dejar ahí nuestro mail para que nos cuenten también sus propias experiencias, ojalá de manera de poder ir modificando este contenido a las necesidades de las personas que son nuestros clientes. Finalmente, también indicar que la nivelación trigonométrica que se hizo en paralelo, que fue como un extra, cerró muy bien, ¿ah? Digamos, bueno, se midieron muchas veces los ángulos, pero me sorprendió el resultado, que cerró en 2 milímetros. Por lo tanto, se abre un espacio ahí tal vez para poder contrastar estos datos con una nivelación de precisión que se puede ajustar por mínimos cuadrados también. Por lo tanto, si así lo quieren nuestros clientes, podemos hacer una demostración donde hagamos el ajuste de mínimos cuadrados de una red de nivelación. Así que finalmente agradecerles haber llegado hasta esta parte del video. Muchas gracias y nos estamos viendo.